Hola a todos, bienvenidos a este vídeo tutorial de LibreOffice Base en el que vamos a hablar finalmente de los informes. Bueno, en primer lugar sería aclarar qué es un informe. Un informe básicamente es un documento donde vamos a plasmar los datos de una tabla o de una consulta con el fin de, por ejemplo, si tenemos que presentarlos en algún sitio, pues que estén, digamos, en un formato presentable. Es decir, imaginaos que estáis en vuestro trabajo y vuestro jefe os pide un listado con las facturas del mes de diciembre. Pues vosotros no podéis coger, por ejemplo, y hacer una consulta y hacer una captura de pantalla, por ejemplo. Eso no está presentable. Vosotros tenéis que entregar ese informe pues dentro de un documento, que a lo mejor ese documento pues tiene que tener el membrete de la empresa o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, básicamente los informes son documentos en los cuales nosotros vamos a poder plasmar, digamos, la información de una consulta, de una tabla o de lo que sea. Entonces, dentro de las secciones que tenemos aquí a mano izquierda en el LibreOffice Base, tenemos la sección de informes aquí, en esta sección de aquí. Entonces, normalmente cuando nosotros hagamos un informe, siempre previamente a hacer el informe vamos a hacer una consulta que nos devuelva lo que es los datos que nosotros queremos reflejar en ese informe. Vamos a poner un ejemplo y vamos a ver dos tipos de informes en este video tutorial. Vamos a ver primero un informe sencillo y luego un informe agrupado, ¿vale? De forma que vamos a agrupar por un determinado campo y mostraremos la información agrupada de forma que podamos, por ejemplo, hacer un determinado cálculo en cada grupo. Ahora, con los ejemplos, pienso que va a quedar todo mucho más claro. Vamos a hacer un primer listado, vamos a hacer un informe en el que vamos a poner la información de las películas, vamos a poner el título, el director, el género, y luego vamos a poner la información de los intérpretes que aparecen en esa película, donde pondremos los apellidos, el nombre y la nacionalidad. Entonces, para eso nos vamos a venir a la tabla de consultas y vamos a hacer una nueva consulta. Vamos a irnos al asistente y vamos a decir, de la tabla de películas vamos a sacar el título y luego también queremos el director. Y en principio ya está, nada más que eso. Ahora vamos a sacar de la tabla de géneros, queremos el nombre del género y luego también vamos a poner de la tabla de intérpretes, quiero que se vea el nombre, los apellidos y la nacionalidad. ¿Vale? Entonces mi consulta me va a devolver todos esos campos. Le damos a siguiente. A la hora de ordenar, pues podemos, por ejemplo, ordenar por título. Le damos a siguiente. Aquí en las condiciones no voy a poner ninguna condición porque quiero que coja todas las películas. Le damos a siguiente. En los alias sí que vamos a hacer un pequeño cambio, porque fijaos que tenemos una columna nombre, que es el nombre del género, y otra columna nombre, que es el nombre del intérprete. Entonces yo no quiero que en mi consulta aparezca nombre y nombre. Para poder diferenciar un campo de otro, a este le vamos a cambiar el nombre, no quería decir el mismo, pero lo que vamos a hacer es asignarle un alias para que en mi consulta aparezca como género. Eso es, como género. Entonces, dentro de mi consulta voy a tener el título, el director, el género, que será la descripción, es decir, saldrá ciencia ficción, aventuras, lo que sea. Y estos serán los datos de los intérpretes que aparecen en dicha película.
Vale, pues le damos a siguiente y aquí en consulta vamos a poner consulta, por ejemplo, listado 1. Y si queréis le podemos dar a mostrar consulta, pero ya os adelanto que hay que hacer una cosita antes. ¿Vale? Entonces, si le damos a finalizar, os acordáis de que cuando hacía una consulta que tenía varias tablas, una de las cosas que tenía que hacer es enlazar esas tablas. Entonces, para enlazarlas vamos a entrar en el modo editar y vamos a coger estas tablas que las tenemos que enlazar. Además, si ya estáis familiarizados con la estructura de la base de datos, ya deberéis de daros cuenta de que aquí nos falta una tabla que tendremos que añadir. Entonces vamos a decir que esto está enlazado con este campo de géneros, con el ID de género, y ahora vamos a añadir la tabla de protagonizar, ¿vale? Añadimos la tabla de protagonizar y como podéis ver aquí ya nos aparecen esos enlaces entre las tablas. Con lo cual, si yo ejecuto esta consulta, ya podemos ver que lo que me aparece ya no es el listado ese tan largo que aparecía antes. ¿De acuerdo? Así que salvo esto y si lo vuelvo a ejecutar, veis que ya se ve perfectamente. Como podéis ver, aquí aparece Million Dollar Baby, sale duplicado, Comunidad del Anillo sale duplicado. Esto es porque, como estoy enlazando con los intérpretes, en Million Dollar Baby tengo registrados dos intérpretes, ¿vale? Dos protagonistas. Entonces, eso es normal, ¿de acuerdo? Eso no os preocupéis porque es así. Entonces, con esta información, yo lo que quiero hacer es un informe, ¿vale? Yo esta información no la puedo presentar así tal cual. Yo tengo que hacer un documento para luego poder mandárselo a cualquier persona. Entonces, yo ahora voy a cerrar la consulta y ahora me voy a venir a informes. Y ahora le voy a decir, voy a crear un informe utilizando el asistente. Se puede hacer también en modo diseño, pero como siempre os digo, yo os aconsejo que utilicéis el asistente y luego el modo diseño para retocar aquellas cositas que haya que retocar. Entonces nos metemos en el asistente y ahora le decimos ¿qué información queremos? Pues lo queremos todo. Le damos, bueno, obviamente aquí hay que seleccionar de dónde queremos sacar la información. En este caso ya me estaba cogiendo la consulta listado 1 y por eso yo ahí no he tocado nada. Pero obviamente aquí primero seleccionamos la tabla o la consulta y luego de aquí seleccionamos qué campos de esa tabla o consulta queremos que aparezcan en el informe. Le damos a siguiente. Aquí nos va a decir también si queremos utilizar algún alias, alguna etiqueta. Eso es para que en el informe el nombrecito que aparezca en la parte de arriba, ahora luego lo veréis cuando se genere el informe, pues ponga algo diferente a lo que hay aquí. En mi caso lo voy a dejar igual. Le damos a siguiente. Ahora los niveles de agrupación, este primer listado lo vamos a hacer sin agrupar la información y luego ya veremos cómo agrupar la información. Le damos a siguiente. Aquí ordenar, pues me da igual porque el listado ya estaba ordenado por título, pero bueno, si queréis podemos poner que lo ordene por título. Y luego aquí hay diferentes tipos de informes, ¿vale? Aquí pues sería cuestión de elegir el que más me guste. Yo de momento voy a dejar el informe tabular y ya está. Y le voy a dar a siguiente. Y ahora, esto es importante. Bueno, aparte del nombre que le voy a poner, bueno, en vez de consulta listado 1, le voy a poner informe listado 1 o informe 1. El nombre aquí la verdad es que me da un poco lo mismo. Normalmente cuando yo haga un informe siempre debo de ponerle un título que sea representativo de lo que ese informe
me va a mostrar, ¿vale? Para que cuando yo en mi base de datos tenga diferentes informes, pueda localizar por el nombre el que a mí me interese. Entonces aquí sí que es interesante ponerle un nombre que represente realmente qué es ese informe. Ahora esto sí que tenemos que prestar un poquito de atención porque nos pregunta si queremos crear un informe estático o dinámico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un informe estático y dinámico? Si yo creo un informe estático, lo que va a suceder es que me va a generar un informe de forma que, independientemente de cómo varíen los datos en la base de datos, mi informe siempre se va a ver igual. ¿Esto para qué me puede interesar? Pues imaginaos que yo ahora mismo genero un informe que no me interesa que varíe porque yo dentro de un tiempo, si quiero consultar cómo era ese informe, yo no quiero que en ese informe aparezcan los datos que se han ido metiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si yo lo genero de forma estática, el informe se va a generar con los datos actuales y siempre se van a ver los mismos datos en ese informe. Sin embargo, si el informe es dinámico, el informe cada vez que lo lanzo se recalcula. Entonces, si yo, por ejemplo, metiera una nueva película, esa nueva película aparecería en el informe si es dinámico, pero si es estático no aparecería porque solo aparecen los datos que había en el momento en que se generó el informe. Espero que la diferencia haya quedado clara. Pero bueno, en cualquier caso yo todos los informes que voy a crear para este vídeo tutorial van a ser informes dinámicos. Por último nos pregunta ¿qué quieres? ¿Crear el informe ahora? ¿Modificar el diseño del informe por si yo quisiera retocar alguna cosa? Le vamos a dar directamente a crear el informe y veremos cómo ese informe nos queda. Si nos damos cuenta, esto que se nos ha abierto es el LibreOffice Writer, es decir, este es el procesador de textos del LibreOffice. Con lo cual, si yo le doy aquí a editar documento, esto es un documento de texto. Yo aquí podría añadir el membrete de la empresa, yo podría cambiar los colores, podría hacer lo que quisiera con este documento. ¿Vale? Entonces, eso nos permite, pues, presentarlo a la hora de mandárselo pues a nuestro jefe o lo que sea de una forma más profesional. Incluso con este botón lo podría exportar a PDF. Puedo crear el informe, exportarlo a PDF y mandarlo por correo electrónico. Una de las cosas que sí que vamos a hacer es modificar esto de aquí. Si os fijáis, aquí nos aparecen unas flechitas de color rojo. Esas flechitas nos están diciendo que el título no cabe, no se ve completo. Entonces, si os fijáis aquí y aquí hay mucho espacio del cual podemos hacer uso para que el título se vea bien. Entonces, nosotros vamos a cerrar esto y el informe lo vamos a editar. Entonces, aquí a la vista de lo que es el modo edición tenemos la cabecera y el pie de página. Y luego tenemos, digamos, pues por cada película nos va a aparecer el título, director, género, nombre, apellidos y nacionalidad. Y aquí aparecerán los datos. Es decir, estos son etiquetas simplemente y aquí es donde se ven los datos. Entonces, hemos dicho que el nombre y los apellidos les sobra espacio, ¿vale? Esto los podemos hacer más pequeños. Así que, por ejemplo, voy a coger el nombre y veis que aparecen unos puntitos de color verde. Pues lo voy a hacer más pequeño. Y esto voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahora, utilizando los cursores del teclado, voy a poner estos dos campos más pegados hacia la derecha. Ahora, el nombre también lo voy a hacer más pequeño. Un poquito más, no demasiado, porque ya veremos que con el poquito que le hemos quitado los apellidos y lo que le estamos quitando al nombre, ya vamos a tener suficiente espacio para que quepa de sobra el título de la película. Entonces, cogemos ahora el género lo vamos a mover tal cual, no vamos a quitar nada de espacio para el género. Y lo mismo vamos a hacer con el director. El director también tal cual lo vamos a poner aquí pegado
Y ahora esta de aquí la vamos a hacer más ancha. ¿Veis que si lo hago más ancho, si me pongo encima, se pone este en color rojo? ¿Vale? Entonces no podemos meternos tan encima, pero sí que nos podemos hacer más ancho lo que es pues eso, el tamaño del campo título. Y otra cosa que nos va a venir bien va a ser, el ponerle un título, ¿vale? Porque si nosotros hacemos un listado, lo suyo es que en la parte de arriba nos pusiera qué es ese listado, ¿vale? Porque si esto lo imprimimos, al final nos entregan un manojo de folios que no sabemos realmente lo que es. Entonces vamos a coger una etiqueta y vamos a poner aquí, por ejemplo, listado de películas. Esto, al igual que pasaba en los formularios, simplemente es poner una etiqueta, nos venimos aquí y ponemos listado de películas. Y ya que esto es un título, vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerlo en negrita, vamos a ponerle tamaño 28, por ejemplo, y en estilos tipográficos le vamos a poner un subrayado sencillo. Aceptar, ¿vale? Ya tenemos ahí el título. Entonces, bueno, pues salvamos, lo cerramos y lanzamos el informe. Bien, pues perfecto. Bueno, aquí este título todavía no termina de verse. Vamos a quitarle un poquito de espacio a el género, ¿vale? Que aquí todavía podemos rascar un poquito de espacio. Entonces, vamos a entrar aquí. En género, disminuimos un poquito. Vamos a echarlo todo hacia la derecha. Y ahora yo creo que con eso no va a haber ningún problema. Con eso ya seguramente el título entrará sin problema. Lo guardamos, cerramos, abrimos el informe y aquí lo tenemos. Ahora sí, ahora ya sí que se ve todo completo, perfecto. Y este informe, pues ya veis que es un informe que está mucho más presentable, mucho más profesional que hacer una captura de una consulta o de una tabla, ¿vale? Esto ya sí que se puede presentar a otra persona o mandar por correo que bueno, como os he dicho antes, esto no deja de ser un documento de texto, con lo cual yo aquí podría poner el membrete de mi empresa, exportarlo a PDF y hacer pues lo que tenga que hacer con él. Vale, pues esto ya lo cerramos y dejamos ese informe ya terminado. Ahora vamos a ver un segundo tipo de informe. El segundo tipo de informe va a ser un informe en el cual vamos a utilizar la agrupación. Vamos a hacer un informe por género, es decir, vamos a coger un informe en el que vamos a poner género aventuras, por ejemplo, y me aparecerán todas las películas que hay de aventuras. Género ciencia ficción, y me aparecerán todos los datos de las películas de ciencia ficción. Entonces, vamos a hacer en primer lugar la consulta. Vamos a venir aquí y vamos a hacer una consulta. Vamos a darle al asistente para crear una nueva consulta. Vamos a coger y vamos a decir, a ver, en esta consulta quiero coger del género el nombre. El código no me interesa, porque los códigos son más cosas internas. Entonces, en el informe yo lo que quiero ver es si es aventura, ciencia ficción o lo que sea. Y luego quiero también los datos de las películas. En el caso de los datos que voy a mostrar en el informe, pues voy a mostrar el título, el director, el año y el formato. ¿Vale? Con eso sobra. Si está vista o no,
me da lo mismo. Y el género tampoco es importante porque ya aquí, pues, recordad que esto es un número, entonces ya lo voy a mostrar aquí con esto. Así que nada, le vamos a dar a siguiente. Quiero que el listado esté ordenado por el nombre del género y luego si queréis, pues se podría ordenar por título, es decir, las que sean del mismo género que se ordenen por título. En el caso de las condiciones no vamos a poner ninguna porque quiero que aparezcan todas las películas de todos los géneros. Y aquí en esto, nada, esta le damos a siguiente. Ahora, asignar un alias. Aquí sí que voy a asignar un alias para que en vez de nombre aparezca género. ¿Vale? Porque quiero que ponga género aventuras, género ciencia ficción. Entonces, bueno, pues ahí tengo todos los datos. Le damos a siguiente. Aquí consulta géneros. Vale, no está mal. Bueno, aquí tenía una películas con género. Para que no se confunda, bueno, consulta géneros, lo veo bien. Y ahora, pues vale, que nos muestre la consulta. Le damos a finalizar y vemos cómo nos aparece aquí el resultado y ya sabemos qué tenemos que hacer para solucionar esto. Tenemos que editar esta consulta y tenemos que poner la relación que hay entre esas dos tablas. A ver, vamos a ver si puedo hacer esto más hacia abajo para... Ahí, eso es perfecto. Uy, espérate porque estoy en consulta listado 1. ¿Quiere guardar los cambios? No, no quiero. Vamos a consulta géneros, que es la consulta que acabo de hacer y que quiero editar. Entonces, entre películas y géneros, aquí hay una relación. Y ahora si lanzo esto, vemos que efectivamente ya aparece correcto. Hay 11 registros. Y bueno, pues de aventuras hay una, de ciencia ficción hay 2, de drama hay unas cuantas. Así que nada, vamos a ello. Vamos a cerrar esto. ¿Quiere guardar los cambios? Sí. Lo ejecutamos. Effective Wonder, todo está perfecto. Vale, pues ahora vamos a diseñar nuestro informe. Entonces, vamos a darle a crear un informe mediante el asistente. ¿De dónde quiero sacar los datos? Pues la quiero sacar de consulta géneros. Quiero todos los datos. Las etiquetas me parecen perfectas. Bien, ¿quiere añadir niveles de agrupación? Sí, quiero. Quiero que agrupes por género, ¿vale? Quiero que me pongas género tal y todos estos datos sobre las películas que hay de ese género. Entonces le damos a siguiente. Como veis, al poner que quiero que agrupe por género, ya automáticamente él me está poniendo que se va a ordenar primeramente por género y después, pues si queréis, se le puede poner por título, al igual que hemos hecho dentro de la consulta. Le damos a siguiente. Esto, como hemos dicho antes, es el diseño del informe. Yo lo voy a dejar tal cual. Aquí vamos a poner en vez de consulta géneros, informe por géneros. Y ahora, nada, informe dinámico y vamos a crearlo ahora. Se nos abre el informe y aquí podemos ver lo que os decía antes. Como podéis ver, pone género aventuras y en este caso solo hay una película de aventuras. Género ciencia ficción, tenemos 2 películas. Género drama, pues todas estas de aquí. Género fantasía, por todas las que haya de fantasía, que en este caso solo hay una. Entonces, aquí esto tenemos que solucionarlo, eso ya sabemos hacerlo. Además, fijaos, bueno, también del director le podemos quitar espacio, pero el año y el formato tienen aquí espacio para dar y regalar. Entonces, esto va a ser muy sencillo de solucionar.
Luego otra cosa que no me termina de gustar mucho es que fijaos que está gastando una hoja nada más que para esto, mientras que aquí tiene un montón de espacio en blanco, ¿vale? Para el pie de página que realmente no estamos usando. Entonces, vamos a cerrar esto. Aquí en este, informe por géneros. Le vamos a dar a editar. Entonces, vamos a quitarle un poquito de espacio al año porque me parece exagerado ese espacio simplemente para poner el año. Al director también le podríamos quitar, pero yo creo que con el espacio que estamos cogiéndole al año ya tenemos suficiente. De todas formas, aquí todavía podemos quitarle un poquito más al año, porque para poner un numerito no es necesario tener tanto espacio. A ver, vamos a... ahí. Ahora esto lo echamos más para allá y esto también. Lo vamos a poner ahí. Y ahora esto lo hacemos más grande. A ver. Bueno, ahí. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos aquí y le vamos a dar a propiedades. Entonces, esto de aquí es el pie de página, page footer. Le vamos a decir que no lo queremos visible. ¿Por qué? Pues porque no lo estamos usando y nos está gastando ahí un espacio muy grande. ¿Vale? Entonces lo vamos a ocultar y de esa forma nuestro informe ya no va a gastar ese espacio para nada realmente. Entonces aquí tenemos ahora ya nuestro informe que, como veis, cabe perfectamente en una página. Le vamos a poner también un título, ¿vale? Que es lo suyo, que esto tenga un título. Vamos a editarlo. Y vamos a utilizar una etiqueta para poner el título, al igual que hemos hecho en el informe anterior. Hacemos doble clic y aquí en la etiqueta le vamos a poner películas por género. Películas, a ver, vamos a poner acento en la I, por género. Y por supuesto vamos a hacerlo pues eso, con un subrayado, un tipo de letra negrita y un tamaño más grande. O vamos a ponerle, por ejemplo, 28. Además, vamos a reducir también, si nos deja, un poquito el tamaño de la cabecera de página, que tampoco es necesario que sea tan grande. Vale, lo vamos a guardar y ahora lo vamos a visualizar. Perfecto. Nos ha quedado al pelito. Y ya solo nos quedaría ver una cosa. Vamos a hacer que el informe, lo único que al hacer esto seguramente ya se nos va a pasar a más de una página, pero bueno, eso no tiene importancia. Vamos a hacer que el informe por cada agrupamiento nos cuente cuántos registros hay, es decir, nos diga cuántas películas hay por género, que los cuente él. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar en el modo edición y ahora nos vamos a venir a aquí, a este botón que pone ordenación y grupos. Entonces, donde pone pie de grupo, veis que pone no presente, pues nosotros vamos a decirlo presente. Entonces aquí aparece una nueva sección que es el pie de grupo. Entonces, cada vez que termine un grupo, es decir, cada vez que se muestre un género, va a imprimir el pie de grupo. Y el pie de grupo, lo que vamos a hacer es poner un cuadro de texto aquí.
a ver, aquí mismo, donde le vamos a decir que en el tipo de campo sea un contador, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer, pues como el propio nombre indica, es contar. Va a contar. Esto da igual el tamaño que le pongáis, porque como va a contar la cantidad de películas, va a ser un número pequeñito. Y ahora vamos a ponerle aquí una etiqueta que ponga, por ejemplo, a ver, total de películas. Total de películas. Y aquí le vamos a decir que eso lo ponga en negrita. Y en el campo, a ver, así. Este campo, si esto se imprime en negrita, pues que esto también se ponga en negrita. El numerito que aparezca, pues que se vea en negrita. Y esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño porque tampoco queremos desperdiciar el espacio. Lo guardamos, cerramos esto, lo visualizamos y fijaos cómo nos dice género aventuras, total de películas 1. Género de ciencia ficción, nos aparecen las dos películas y aquí nos dice total de películas 2. Drama, nos dice que tenemos 6 películas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí de fantasía tenemos La Comunidad del Anillo, con lo cual una película, e histórico una. Obviamente aquí ya se pasa a otra página, pero es que no hay más remedio, porque claro, no cabe la información en una sola página. De todas formas, trabajando con una base de datos real, un informe podría tener muchas hojas, ¿vale? Y eso, pues en principio, no tiene por qué suponer un problema. Así que nada, en principio eso es todo lo que quería que viéramos durante este vídeo. Espero que hayáis entendido cómo se hacen los informes y si esto lo tenéis claro, ya a partir de cualquier consulta que podáis hacer en la base de datos podéis generar un documento con la información de esa consulta. Esto es algo muy útil, sobre todo si esa información la tenéis que presentar en algún sitio. Espero que el tutorial os sea de ayuda y que lo hayáis disfrutado. Nos vemos, hasta luego.